Este es un programa complicado. Complicado para mí, puesto que es un programa en el que vamos a hablar del purgatorio. Y eso hace que sea complicado porque estoy plenamente consciente que muchas personas del auditorio son personas que profesan dentro de una iglesia evangélica que no reconoce la existencia de tal cosa como el purgatorio, o personas que son creyentes en la reencarnación y por lo tanto no es posible la existencia de un purgatorio, o inclusive también pudiera haber personas que pertenecen a una religión como el Islam y que podrían tener algún tipo de inquietud al escuchar hablar de estos temas, sentirse incómodos. Sin embargo, he de decirle que lo que vamos a platicar esta noche tiene que ver más con lo que una mujer decía, que con dogmas o con la intención de catequizar a alguien. Creo que puede ser una experiencia interesante, creo que puede ser una temática extraña, que nos haga pensar un poco más. Y es que esta noche vamos a hablar acerca de una mujer que aseguraba poder hablar con las almas que se encuentran en el purgatorio, las almas de las personas muertas que se encuentran en el purgatorio. Le invito a que me acompañe y le agradezco que esté aquí esta noche. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo primero que hay que entender es qué es el purgatorio. El nombre en sí mismo ya resulta extraño. A muchos de nosotros cuando éramos pequeños y estábamos en alguna escuela de carácter religioso, seguramente nos dijeron las buenas monjas que el purgatorio es un lugar en donde las personas van a expiar los pecados veniales. Por cada pecado venial o dependiendo de la gravedad de cada pecado, nos comprarían una cierta cantidad de petróleo para estar ahí achicharrándonos. Esa idea, sumada con la idea de las imágenes aterradoras que hay en algunas iglesias católicas donde se ven personas ardiendo en medio de llamas en un lago de fuego, resultaba bastante atemorizante. Y nos hablaba acerca de un castigo terrible. Sin embargo, el dogma actual de la Iglesia, reconocido en el Concilio Vaticano II, en el cual ocupa un pequeño pedazo, hay que ser realistas dentro de este enorme texto. El asunto del purgatorio es apenas un fragmento, lo que denota que no le dan mucha importancia al tema, pero como sea, reconocen la existencia de un purgatorio, pero lejos de ser aquel mar de fuego en el infierno o muy cerquita del infierno, la Iglesia Católica considera que el purgatorio es un estado del alma. Sí, un estado en el que una persona que estaba en amistad con Dios, así le denominan ellos, amistad con Dios, es decir, alguien que reconocía la existencia de un Dios, que no pecaba contra el espíritu y por lo tanto no cometía pecados mortales, etc., se encuentra provisionalmente para acabar de purificarse. Haciendo una analogía con el mundo de los vivos, el purgatorio sería un sitio al que va uno a asearse. Lo han invitado a una fiesta, a la suprema fiesta, a la fiesta de todas las fiestas, en donde van a estar todas las personas importantes, en donde va a estar la persona más importante de toda la historia. Y usted no puede llegar ahí con un traje roto, sucio, con el pelo grasiento, las uñas llenas de masilla, los dientes con cosas atoradas y oliendo a sudor. Como consecuencia tiene que ir a un lugar en donde se limpie antes de llegar a la fiesta. La Iglesia Católica considera que ese lugar, en esa analogía, sería el purgatorio. Sin embargo, también considera que dependiendo de cada persona y lo que haya hecho con su vida, será el grado de castigo que tendrá ahí. Sí, castigo. Consideran esencialmente dos formas de castigo. La primera es la ausencia. El hecho de no poder alcanzar el destino final, el no poder llegar a esta maravillosa fiesta, es una de las formas de castigo. No significa que haya alguien pegándote con un chicote, aunque sí reconocen que hay una forma de expiación por fuego. Es un concepto raro. Para muchas personas es un concepto que no tiene sentido. Eres o no eres. No hay puntos intermedios. Pero bueno, eso depende de cada creencia y como le dije al principio, yo no intento catequizar a nadie, ni repartir creencias, ni promoverlas. Esa es la idea que hay. Y curiosamente,
El catolicismo no es la única creencia que considera la existencia de un lugar transitorio tras la muerte. La Iglesia copta, cristiana copta, considera lo mismo, el purgatorio más o menos parecido o muy similar al católico. Sin embargo, por ejemplo, el sintoísmo considera la existencia de un lugar al que llaman Nakatsukumi. Nakatsukumi es un lugar de penitencia temporal del que se puede salir. Lo mismo en el Islam, el Araf y el Yahanan, que es una especie de infierno temporal, de un infierno del que se puede salir. Vamos, incluso los propios judíos dentro del Gehenom o Gehenom también tienen la posibilidad de una temporalidad. No es eternamente. A diferencia de otros sitios de reposo final que dentro de estas creencias también son permanentes. Incluso el zoroastrismo, que es la base de muchas de las creencias esotéricas actuales, tenía considerada la existencia de un sitio llamado el Hamistagán, que era una especie también de infierno temporal. Y vamos, la idea del purgatorio para los seres humanos, si bien para los cristianos evangélicos, testigos de Jehová, incluso para los miembros de otras iglesias que tienen herencia cristiana pero tienen sus propias concepciones, la idea del purgatorio no es lógica. El propio Lutero decía que rezar por los muertos era algo absurdo, puesto que lo que hubieran hecho en vida ya estaba hecho y no había manera de revertirlo. Así que hay todas estas opciones. Pero ¿por qué le estoy platicando todo esto y qué sentido tiene si es que no se ha aburrido y no se ha cambiado de canal, buscando quizá algo más divertido? Le estoy platicando esto porque hace años vivió una mujer que aseguraba poder hablar con las almas del purgatorio. Y su historia es interesante. El nombre de esta mujer era Agatha Maria Sima, ciudadana austríaca nacida el 5 de febrero de 1915, en una pequeña población. Esta población, Sonntag, en Austria, en el Tirol. Hoy en día tiene 600 y pico de habitantes. En su mejor momento debe de haber tenido unas 1.200 personas. Una de esas poblaciones chiquitas, con su iglesita, con un pico ahí, con una torre alta tipo aguja, casitas con agua, 2 aguas el techo, un lugar precioso. En invierno aquello es increíble. Bueno, pues allá fue a nacer. María Sima fue la segunda hija de una familia de 8. Y siempre fue como que la enfermiza. Siendo muy pequeña le dio neumonía, le dio pleuresía, le dio de aquí, le dio de allá. Era una persona delicada de salud. Así que, bueno, pues era la más cuidada. Dentro de una familia católica, en donde la madre era especialmente devota y también muy devota de las ánimas del purgatorio. Una creencia que, como ya le he explicado en la existencia del purgatorio, bueno, pues la creencia o esta devoción en las ánimas del purgatorio consiste en rezar, hacer oraciones y misas para ayudarles a transitar más rápidamente por el purgatorio. Es una creencia católica en donde la intercesión de las personas vivas por aquellos que ya han muerto puede ayudarles a seguir su camino hacia la gloria. Esa es la devoción a las ánimas del purgatorio y se cree que a cambio de eso se puede tener algún tipo de ayuda espiritual, algún tipo de protección. Insisto, no estoy tratando de promover una creencia, pero es parte de lo que se cree. El detalle es que María crece en ese ambiente y desde muy temprana edad tiene la intención de volverse monja. A ella no le interesa mucho el mundo terrenal, material, tener una familia con 3 niñitos o 4. A ella le influencia mucho 2 o 3 cosas. Lo primero es el entorno familiar muy religioso. Lo otro es que nace en plena Primera Guerra Mundial. Así que, cuando tiene apenas unos 3 o 4 años, ya está escuchando acerca de los muertos de tal parte, del hijo que nunca volvió, del padre que nunca regresó, y para colmo de males le toca vivir la peor crisis económica en toda la región, derivada de la derrota en la Primera Guerra Mundial.
Esto la va llevando a ser una persona que no desea participar del mundo sino ser monja. Cuando llega el momento, va para allá y solicita ser monja. Y resulta que una vez que entra al convento, ¡pum!, le da el ataque, le enferma, se aquí y allá y termina saliendo. Puesto que para ser monja se requiere tener buena salud para poder prestar servicio a los demás. Se recupera de aquello y lo vuelve a intentar una segunda vez. Y no fue muy exitoso tampoco. De nueva cuenta, apenas entrar al convento y empezar con esto y con lo otro, vengan las enfermedades, vengan las debilidades y a su casa, señorita. Tercera vez. Se dice que la tercera es la vencida. Es un refrán muy mexicano, pero en esta ocasión no funcionó para nada. De hecho, la tercera vez fue peor. Llegó al convento, se metió al convento y bueno, las enfermedades le cayeron como si fuera cascada. La mujer fue a dar a su casa en 8 días. Ya cansada de aquello y de tantas intentonas fallidas, el religioso, su sacerdote de la iglesia local, le dice, bueno, pues mira, me queda claro que allá arriba no quieren que seas monjita, así es que pues haz lo que tengas que hacer desde tu casa. Y eso significó que se convirtiera en una laica franciscana. Una persona laica franciscana es una persona que hace sus votos parecidos a los de una monja, pero desde su casa. No participa en un convento, no hace las cosas que hacen las monjas, pero se dedica a la oración atendiendo desde su casa. Y así lo hace, de hecho, llevaría una vida muy austera, muy austera. Vivía con los padres en una casita dedicada a las labores de su huerto, no era una mujer fuerte, así es que tampoco podía ir al campo, y entregada a la oración, a dar catecismo en la iglesia, y mantener esos votos de austeridad, de castidad, todo esto. Pero además, algún tiempo después hizo algo que es muy poco conocido en el ámbito, incluso dentro de los católicos, es muy poco conocido. Esto se llama el voto de ánimas. El voto de ánimas, en las creencias anteriores al Concilio Vaticano II, era básicamente pedir al cielo que todas las satisfacciones hechas o ganadas por obras buenas, por oraciones, etc., fueran asignadas a personas en el purgatorio. Es decir, que si yo hice una oración y ayudé a alguien, o si yo fui y atendí a un enfermo, o si socorrí a los pobres, o si cualquier obra buena y cualquier cosa buena que haya hecho que sumaría puntos para que no caiga yo ahí, en lugar de que se me anote a mí en mi cuaderno, vaya y se le anote a alguien que ya está ahí dentro para ayudarle a salir antes. Esto era tan canijo, vamos a pensarlo de esa forma, que una persona normal, tras morir, iría invariablemente al purgatorio con una lista de cosas tremenda, puesto que no habría tenido ningún puntito a su favor, porque todos los regaló. Pues esta mujer hizo eso. Independientemente de lo que usted piense o de lo que yo piense, ella pensó que eso era correcto. Y pensó que así ayudaría a las personas fallecidas que se encontraban ahí a seguir su camino. Por lo tanto, ella hizo este voto de ánimas, que incluso, fíjese qué tan duro era este asunto. El voto de ánimas pasa de la muerte. Si una persona fallece habiendo hecho el voto de ánimas, las oraciones, las misas, los rosarios que se den después del fallecimiento de esa persona seguirán siendo repartidos entre las ánimas del purgatorio, no para esa persona. Es un sacrificio. Y ella lo asume con gusto. Y sigue viviendo en su casita, allá en aquella villa hermosa, dando catecismo, cuidando el huerto, atendiendo a sus viejitos. Vamos, una vida como si fuera una monja, pero no está dentro de un convento. Pero eso cambia en 1940. Es 1940, el mundo está en guerra, Alemania está en guerra, Austria está anexada a Alemania y por lo tanto también está en guerra. La gente se está movilizando, hay un ambiente de mucha tensión, hay mucha preocupación. Las personas comunes y corrientes tenían miedo porque ir a la guerra significa que su país se va a la guerra, los hijos se van a la guerra
y el otro no está parado viéndolos, el enemigo también va a responder. Entonces había mucho temor. Y es cuando ocurre el primer evento extraño, es 1940. Esta mujer tiene 25 años, ya le dijeron que no por tercera vez en el convento, ya hizo el voto de ánimas, ya vive una vida muy sencilla y muy austera, cuando una noche se va a dormir. La casita donde vive tiene un par de niveles, en la parte de arriba está la habitación donde ella duerme, tiene una cama, una mesita de noche y párale de contar. De pronto escucha que alguien está caminando. Está acostada en su cama, dormidita, cuando la despierta el sonido de alguien que camina con cierta urgencia. De aquí para acá, de aquí para acá. Es un ir y venir, así es que ella se incorpora discretamente y ve que hay alguien ahí. Es un caballero, es un hombre. Un hombre en la habitación de una laica católica franciscana. Bueno, lo primero que se le ocurre decir es: ¿cómo entró? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? Y aquella cosa va y viene y va y viene hasta que ella se levanta e intenta tocarlo y ¡uf! No hay nada. Y esta cosa va y viene y ella lo vuelve a intentar tocar y ¡uf! No hay nada. Y de pronto desaparece. El resto de la noche, por supuesto, lo pasa en vela. A la mañana siguiente va a la iglesia a hablar con el sacerdote, al que le platica la experiencia vivida aquella, con cierta desconfianza porque le da temor de lo que vaya a decir el cura, de que vayan a pensar que está mal de sus cabales, lo que sea. Y el cura le pregunta varias cosas, le vuelve a insistir. Ella le explica, y bueno, sabe que es una persona normal, vamos, un poco religiosa, un poco con el asunto aquel de las ánimas, pero resulta que el cura también era muy afecto a ese tema y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si hoy en la noche vuelve a visitarte este personaje, no pierdas el tiempo preguntando qué quiere, de dónde viene, por qué entró como entró. Pregúntale en qué le puedes ayudar. Va a su casita, atiende sus hierbitas, cosecha sus huertitas y cuando cae la noche va a la cama y está recostada. No duerme. Está simplemente recostada esperando. Y sí, tal cual como lo esperaban, ¡pum! De pronto otra vez está el hombre que camina afanosamente de un lado a otro. Así es que ella se sienta en la orilla y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y es cuando aquel ser le responde diciendo, necesito que hagan misas por mi descanso, estoy en el purgatorio. Necesito que me hagas unas misas para que pueda yo seguir mi camino. Después de que hizo las misas en la iglesia, es decir, después de que pidió las misas por el descanso de aquella persona de la que ni el nombre sabía, aquella presencia no volvió a aparecerse. El detalle es que a partir de ese momento, la querida María Ágata Sima recibiría visitas de forma más o menos periódica. Había días en los que aparecía un hombre, otros días una mujer, y más o menos se iban espaciando 2 o 3 veces en un mes, y cercano a las fiestas de la Semana Santa, de la Cuaresma, de la Pascua, ocurrían un poco más, o cerca de alguna festividad muy religiosa. Estas presencias se acercaban y ella siempre preguntaba ¿en qué te puedo ayudar? Y las personas aquellas muertas en forma espiritual se acercaban a pedirle oraciones, a pedirle misas, a pedirle algún tipo de sufragio, unos rosarios, lo que fuera. Y ella lo hacía y aquello parecía funcionar. Después vino otra cosa bastante rara, porque en los años 50, 53 más o menos, había pasado ya varios años viendo muy esporádicamente a estas presencias, se presentó una que le pidió sufrir. Y ella dijo, ¿cómo sufrir? Sí, necesito que sufras tú, en tu cuerpo, voluntariamente, lo que yo estoy sufriendo para que mi salida del purgatorio sea más rápida. ¿Y eso cuánto puede durar? 3 horas. María Sima dijo, adelante. Sufriré por ti esas 3 horas. Y bueno, le cayeron todos los dolores. Según ella relataba, sintió calambres, dolores, cortes, horror. Verdaderamente 3 horas que parecieron 3 años, pero a las 3 horas exactas, ¡pum!, dejó de sentirlo. Todo esto lo hacía de manera privada. Pero entonces comenzaron a pasar cositas como el día que llegó aquel granjero y tocó la puerta. María Sima va y abre la puerta y aquel hombre le dice, hombre, tengo idea de que usted tiene un don y puede ayudar a la gente. Ella dijo, no lo tengo, pero puedo ayudar.
Es que en mi granja, en mi granero, estoy tratando de levantar una barda, pero cada vez que llego a un cierto nivel, la barda cae, inexplicablemente. No importa que le ponga yo trancas, que le ponga soportes, la barda cae. María Sima aceptó ir allá. Estaba cerca. Caminando fueron allá. Era 1954, si estoy en lo correcto, cuando llega. Y lo primero que le pregunta, usted tuvo un conflicto con un conocido, ¿no? Y nunca lo resolvió, nunca le dio el perdón. Aquel hombre se queda así, dice, pues no, la verdad no me acuerdo. Pues es que hay una persona que le está buscando y quiere llamar su atención para que lo perdone. Y aquel hombre recuerda, hombre, sí, con un vecino tuve un pleito, no, nunca lo arreglamos, lo odié a muerte, era un tipo insoportable y realmente nunca le he querido perdonar. Bueno, pues cuando lo perdones podrás levantar tu barda, ¿no? Pero yo no lo voy a perdonar. Bueno, entonces prepárate porque tú también vas a irle a hacer compañía allá abajo. Aquel hombre finalmente va a la iglesia y expresa el perdón y pudo terminar la barda. Pero eso significó un problema. Significó un problema porque un vivo había pedido a María algo. Y a partir de allí, los vivos comenzaron a ir a buscarla. A ir a buscarla para ver si los podía ayudar en temas que tenían que ver con los muertos. Y esto se hizo muy complicado, como el día que llegó este hombre. Toca la puerta, María Sima se sacude las manos que estaría preparando algo por ahí y aquel hombre le dice, mi esposa murió hace un año y desde entonces no he visto la mía, no he podido dormir porque cada noche oigo que me tocan la puerta, las paredes, la ventana y no hay nadie. Bien, déjame ver en qué te puedo ayudar. Voy a ir a tu casa. Fue a la casa, se sienta en la habitación en la que dormía aquel hombre, ella va y se sienta, cuando de pronto oye aquellos golpes, pero en lugar de simplemente escucharse, lo que hace es ver que se abre la puerta y entra un animal raro, que ella cree que es como un hipopótamo, pero es algo grande, feo, que entra, se acerca a ella y en ese momento una enorme serpiente viene y lo devora, para después desaparecer. María Sima no solía asustarse, pero eso le impresionó mucho. No sabía qué significaba. Y entonces fue a preguntarle a las ánimas. Cuando se presentara la siguiente ocasión una de las ánimas a pedirle algo, trataría de preguntarle. Y aquella ánima, aquella alma que se presentó, que no tenía ninguna relación con el caso, pero le preguntó y le confesó, le contestó que eso que había visto era el demonio atacando a la mujer. No es que estuviera condenada, pero estaba en un nivel muy bajo del purgatorio, en un castigo muy profundo, puesto que durante su vida y hasta su muerte siempre había tenido un enorme resentimiento hacia una persona y nunca hizo nada por resolverlo, una enorme envidia, una enorme ira, y cuando muere se lleva todo eso y eso la manda para allá abajo. Y esto se fue mezclando porque la gente fue sabiendo estas cositas y comenzaron a llegar. Y es que ella tenía algo muy peculiar. A las ánimas las veía en un principio, cuando comienza todo esto, solo de noche. Y era muy fácil saber que era un ánima. Estás en tu habitación, es de noche y de pronto se te aparece alguien ahí, pues sabes que no es un vivo. Pero además describe las almas que se le aparecen como un poco brillantes, como si tuvieran una luz hacia ellas. No emanan luz, no irradian, no iluminan lo que está a su alrededor, sino que ellas mismas se ven como un poco iluminadas, como si algo luminoso estuviera cerca. Conforme fueran más cercanas a terminar su tiempo de purificación, serían más luminosas, pero las que estaban más abajo llegaban con esas formas horribles, como animalescas, como deformes, o bien envueltas en fuego. Eran imágenes muy desagradables, muy violentas. Todo esto, le repito, son los relatos de María Sima. Ahora bien, vendrían las preguntas, ¿cómo se ven? Antes de platicarle más cosas, ¿cómo las ve? Ya le decía que al principio solo de noche, pero después también de día. Y las de día eran difíciles de distinguir, según relataría, era muy difícil saber si estaba hablando con un vivo o con un muerto, porque de pronto, por ejemplo, un día que va en un tren, entra en un cubículo del tren,
espacio del tren, se sienta y hay una mujer frente a ella, saluda cortésmente, pero es la única que está ahí. Pasados unos momentos, aquella mujer le empieza a hablar del infierno, del purgatorio, del cielo, no sé cuánto, y cuando se da cuenta, la mujer ha desaparecido. No se fue, desapareció, y es cuando se da cuenta que era una persona muerta que estaba tratando de darle un mensaje. En cuanto a lo demás, la apariencia suele ser la apariencia que tenían cuando murieron. No se presentan más jóvenes, no se presentan de formas terribles, salvo quienes están muy hundidos en sus pesares que aparecen con fuego en formas animales. Las personas normales, las personas que están allí por un periodo de tiempo razonable, se presentan con el aspecto físico que tuvieron en vida, su último aspecto físico, e inclusive aparecen plenamente vestidos, con ropa normal. No aparecen con galas, ni con sotanas, ni con túnicas, ni con cosas raras, angelitos y coronitas, sino con ropa de trabajo. Ella le llama ropa de trabajo. Y se presentan así. Ahí viene también otro detalle, cómo se presentan. Ella relata que había ocasiones en las que al voltear ya había alguien ahí. Pero otras ocasiones alguien tocaba la puerta y cuando ella decía, sí, ¿qué pasa? Entraba alguien, cerraba la puerta y se daba cuenta que era un alma, no un vivo. En una ocasión está sentada trabajando, escribiendo unas cartas, contestando cartas de las personas, cuando al levantar la vista frente a ella hay una mujer sentada, en una silla. Pero obviamente no entró por ninguna puerta, así es que se dio cuenta que era una persona muerta. Y hay varias cosillas más. Conforme María fue caminando este camino, María Sima fue caminando este camino, pudo darse cuenta de detalles como que los muertos, las almas estas que se le presentaban, estaban conscientes del entorno. Cruzaban la puerta, pero si había una mesa la libraban, se podían sentar, podían saber. Cuando ella preguntó, le dijeron básicamente que sí, que podían ver cosas, no son omniscientes, es decir, no saben todo. No están en todas partes, sino que llegan a un lugar y llegan llevando su propio purgatorio, no salen del purgatorio para ir a hablar con María, sino que están con ellas todo el tiempo. Esta ausencia, esta tristeza, esta soledad está con ellos todo el tiempo. A diferencia de la idea de que el purgatorio, la idea aquella que nos decían era el purgatorio ahí abajo en fuego y demás, no, esto es algo que cada alma lleva consigo. ¿Se pueden reunir? Sí. María Sima aseguraba haber visto en ocasiones grupos de almas del purgatorio reunidas por alguna razón, y así sucesivamente. En algún momento alguien le preguntó, bueno, ¿y a ti qué te hace diferente de la gente que llama a los muertos? Y lo preguntaron de forma muy precisa, puesto que la propia Iglesia prohíbe la invocación de los muertos. El hecho de practicar la comunicación, por ejemplo, a través de una ouija se considera abominación. Llamar a los muertos, invocarlos de alguna manera, traerlos, está prohibido, se considera abominación, es algo muy grave. ¿Qué te hace a ti diferente de los brujos que hacen esto, de la gente que practica el vudú, de los satanistas a ti? Y ella responde muy tranquilamente, yo no llamo a nadie. Ellos vienen a buscarme para que los ayude. Se les otorga un permiso, una gracia para poder pedir ayuda. Pero ahí viene otro detalle interesante. En medio de esta ayuda, María Sima lo que platicaba es que normalmente se presentaban muy rápido. Pedían lo que necesitaban y se iban. Pero después se dio cuenta que podía haber unos minutos de margen en los cuales preguntar cosas. Y esta ventana de tiempo le dio la oportunidad de preguntar acerca de cómo era el purgatorio, qué pasaba allí, y es cuando le explican que existen diferentes niveles, pero que cada quien tiene su propio purgatorio, que no es uno solo para todos ahí regados, sino que cada quien sufre lo que no arregló en vida, que nadie te pone en el purgatorio, simplemente tú lo tienes que hacer, quieres ir allá, quieres llegar allá, pero sabes que no puedes llegar porque estás todo sucio, etc. Pero cada uno es diferente. Hay 3 niveles principales. Los que están más abajo están muy cerca del infierno, y de Satanás y de los demonios, y por eso la pasan tan mal, pero los que están arriba van muy bien. Les pudo preguntar ¿cuánto tiempo dura?
Y la respuesta fue tremenda porque un día tuvo un contacto con un antiguo sacerdote que estaba en el purgatorio desde el año 550 después de Cristo. Y seguía ahí. Después habló con un soldado que había muerto en una batalla y que estaba ahí desde 1660. Y luego, también les podía preguntar cosas más puntuales, como si cierta persona estaba o no en el purgatorio. Y esto fue porque cuando se empezó a conocer que esta mujer tenía estas visiones o estos contactos, la gente comenzó a llegar y a mandarle cartas, preguntándole: mi hijo murió en tal fecha, ¿está en el purgatorio? ¿Ya está en el cielo? Y entonces ella aprovechaba cuando venía una de estas almas, que se quedaban unos minutitos extras, les preguntaba, les decía: oye, ¿puedes preguntar si fulano de tal parte, está en el purgatorio o en el cielo? Pregunta a su madre fulana de tal. Esta alma se iba. Días después, a veces semanas después, hasta meses después, otro espíritu completamente diferente que venía a pedir un favor aprovechaba para responder la pregunta. Lo cual es curioso porque la persona que había venido originalmente, a la que se le formuló la pregunta, es decir, el muerto que había llegado, se le formula la pregunta, ese no era el que respondía, sino otro venía a responder. Y había 2 o 3 posibilidades. La primera era decir: sí, está aquí, todavía le falta un rato. La otra era responder: no, no está aquí, ya se fue al cielo. Y la otra es: no sabemos. Cuando la respuesta era no sabemos, significaba que estaba allá abajo. Porque de allá abajo ya no hay nada. Ya no hay nada más. No hay ningún contacto, no hay ninguna forma de ayudar, ya no hay nada. El que fue a parar allá abajo, ahí se queda. Todo esto que le estoy platicando son las revelaciones que conoció María Sima. Pero luego también detectó otro fenómeno loquísimo. La gente seguía mandando cartas, preguntando: mi hija, mi esposa. Y ahí es cuando ocurre algo muy curioso, porque en una cierta ocasión, en el 48, alguien le escribe preguntando por un soldado alemán, un hijo de una familia que había ido a la guerra, y deseaban saber si estaba en el cielo, si estaba en el purgatorio o en el infierno. Era algo que atormentaba a los padres de aquel chico. Ella hace la pregunta, pasan los días, y en otra visita de otra persona muerta que viene a pedirle unas oraciones y unas misas, le dice: y por cierto, de lo que preguntaste de tal chico, de tal parte, no está muerto, está viviendo en Francia. No pierda de vista este punto que le acabo de decir. Y sí, lo pudieron localizar. Luego hubo otro. Una mujer. En 1959. Una mujer alemana. Su familia no tiene noticias de ella, pero saben que está en tal parte, pero no tienen contacto, tienen temor y van a verla. Ella hace la pregunta, pasan las semanas, viene otra de estas personas muertas y le contesta que esa mujer está muerta. Y les dice incluso dónde murió. No pierda de vista ese detalle. Pero las demás preguntas también eran muy locas. Conforme va pasando el tiempo, va preguntando cosas y más cosas. En una entrevista que le hicieron en el 97, una mujer de nombre Nikki Elst, que daría pauta a un libro que se llama Sáquenos de aquí, le preguntaba sobre cuáles eran las edades acerca, por ejemplo, de los niños, y ella decía que normalmente los niños pasarían muy rápido, como si fuera un vuelo de ave, pero que pasaban por ahí también, y hablaba de un caso de una niña de 4 años. Y por supuesto la periodista, que ella se espanta y dice: ¿cómo de 4 años? Y a esa edad una criatura es absolutamente inocente. ¿Qué pecado pudo haber cometido? Eso... Bueno, siendo una pequeñita, su madre les regaló muñecas a ella y a su hermana, muñecas iguales. Ella rompió la suya. Temerosa del regaño, corrió, puso la muñeca rota en el lugar de su hermana y tomó la de su hermana sin decirle a nadie. La que se llevó la reprimenda fue la hermana. Había la noción del mal, de que estaba haciendo mal, pero aún así lo hizo. Después también hablaba de un niño de 11 años, cuando le preguntaron de los que no nacían. ¿Qué pasa con los que no nacen? Y ella decía: no, esos no pueden estar en el purgatorio, ellos tienen un lugar especial. Eran cosas muy variadas, muy extrañas, si usted quiere verlo de esa forma, muy extrañas. Se le preguntaron a estas presencias
en varias ocasiones sobre cosas de la vida. Había respuestas que no podían dar. Había cosas que no sabían. No son omniscientes, ni omnisapientes, ni nada. Había cosas que no sabían. Pero, por ejemplo, en un caso, la periodista le pregunta si se había podido resolver algún caso policíaco por alguna declaración de un ánima, y ella respondía que no tenía conocimiento. Sin embargo, sabía de un hecho terrible que había ocurrido. Un hombre había sido miembro en Francia de una iglesia satánica, ocultista, practicaban ritos, brujerías, todo eso. Y este sujeto en un momento dado decide que ya no quiere seguir ahí, quiere dejar eso, otro quiere seguir una vida justa, pero comete un error muy grave, y es que lo comenta. Y como consecuencia, es asesinado por la gente de la iglesia. Y esto lo supo María a partir de las ánimas que le dijeron aquello. Este hombre intentó salir, no pudo, pero su intención le bastó para no irse condenado al infierno. Ahora, ¿qué tipo de personas veía ella? Usted seguramente se preguntará, bueno, vivía en Austria, en Alemania, católica, seguramente la gente que le llegaba eran puros austriacos y alemanes y demás. No. María Sima declararía que todas las personas podían llegar de otras latitudes, de Asia, de Oriente, de América Latina, de cualquier parte aparecían frente a ella. De cualquier edad también. Y, obviamente, no tenía barrera de lenguaje. Le hablaban en un alemán extraño porque tenía un acento extranjero, pero le hablaban en su propia lengua. Ella los entendía en su propia lengua, no importa en qué hablaban. Ella los entendía en la propia lengua de María Sima. Pero aseguraba eso, que podían ser de cualquier lugar. Más aún, que podían ser de cualquier religión, llegando con ella personas que habían profesado la fe luterana, que habían en algún momento de su vida vivido la fe judía, la fe islámica, llegaban a ella. ¿Qué tan duro era esto? Bueno, muchísimo, porque llegaron, después de los años 50, cuando esto se desquició por completo, llegaban casi diario. Ya fuera de día o de noche, pero llegaban todo el tiempo a pedir cosas, y es cuando se da cuenta que no son alemanes, que son de otras religiones, y por supuesto se echó por ahí también unas porras a la Iglesia Católica porque decía que para los católicos era más fácil salir del purgatorio que para quienes no, puesto que los católicos creían en esto y hacían oración. Hubo otras revelaciones, por ejemplo, contra la cremación, contra muchas cosas. Era interesante lo que decía, pero al mismo tiempo había muchas preguntas. Lo primero es que después de todo lo que le he platicado, usted pensaría, esa señora necesitaba ir a terapia. Alguna cosa ya andaba por ahí, medio irregular. No. María Simas fue sometida en al menos 3 ocasiones a diversos estudios clínicos. Y no me refiero a estudios por los problemas pulmonares, sino de aquí arriba. Y eso fue básicamente porque ella aseguraba que estas visiones del purgatorio eran visiones de almas, y todo esto tenía que ver directamente con la iglesia. Así que cuando lo comenzó a platicar con su confesor, el confesor le dijo, bueno, pues vamos a estudiarlo, a ver qué es lo que estás diciendo. Y no encontró que hubiera falla en cuanto al dogma católico. No eran herejías lo que decía esta mujer. Era raro. Pero cuando lo comentó con el obispo dijo, bueno, esto suena muy raro. Habrá que hacerle unos estudios primero para saber si no está... Y fue enviada a Innsbruck a una serie de exámenes. Cuando ese obispo cambia, el siguiente obispo se entera de la mujer que tiene visiones con las ánimas del purgatorio y que habla de lo que ocurre ahí, todo esto, pues también se interesa, pero más que nada como para decir, a ver, esto no está bien. Recuerde usted que al padre Pío lo tuvieron encerrado, ya lo habían excomulgado, ya lo habían sacado de la orden, por andar diciendo cosas parecidas. Entonces esta mujer también fue examinada. Hay un reporte en uno de sus libros que está ahí detallado de un examen psiquiátrico. Y no pasó nada. Aparentemente todo estaba en orden. Pero la propia Iglesia Católica ya sabe usted que no es muy afecta a las cosas ruidosas. Cuando empieza a subir esto de tono, esto llega a manos del Vaticano, el Vaticano se empieza a preocupar y ordena la revisión de todo lo que diga esta mujer. Y no encontraron contradicción contra el dogma católico. Es decir, no era herejía. Pero no lo consideraron tampoco revelación,
para fines de la iglesia, sino que consideraron que era una revelación particular, una revelación privada, algo que ella supo, pero que no se convertiría en dogma. Aún así, no fue perseguida. Eso es algo curioso, no la persiguieron, no la castigaron, no la encerraron, de hecho. Esta mujer publicó varios libros, no directamente ella solo escribió uno, pero hubo varios libros que se publicaron con sus mensajes y con lo que ella había sabido a través de las ánimas que recibieron el imprimatur, es decir, la autorización vaticana para que un libro sea publicado, dando constancia de que es un libro correcto en cuanto a la fe. Así que la Iglesia no lo negó, pero tampoco lo promovió. Además de eso, también había otras cosas muy locas, porque déjeme decirle que una de estas visitas fue un hombre muy distinguido. Ella se dio cuenta que era una persona de muy alto nivel cuando entró a su habitación, cuando apareció a su habitación. Ella preguntó qué puedo hacer, no sé cuánto, y después le preguntó quién eres, y aquel respondió soy el Papa Pablo. Y ella inmediatamente dijo no, claro que no eres. Yo conozco al Papa Pablo VI y sé quién es. No soy Pablo VI, soy Pablo IV, del siglo XVI. Ya sé que suena loco, ¿no? Pero también tuvo sacerdotes que estaban por diferentes cosas en el purgatorio, y cuando les preguntó si había algunos en el infierno, dijeron que sí, que muchísimos. Terrible, ¿no? Por muchas causas. El asunto está en que esta mujer seguía teniendo estos contactos, la gente le escribía, preguntaba cosas, y ella hacía las preguntas. Pero no es tan seguro hacerlo. ¿A qué me refiero con no es tan seguro? Porque alguna vez tuvo a una persona viva, una mujer que llegó y le decía, mi padre se me aparece cada noche y me estoy muriendo. Y sí, la presencia de aquella alma en pena, exigiendo el perdón por algo que había ocurrido en vida, estaba desgastando la salud de esa mujer. Finalmente lograron darle el perdón, de que esta mujer perdonara a su padre y pudiera seguir su proceso. Pero mientras eso ocurría, la presencia de un alma desgastaba, así es que ella decía que esto no es algo que se pueda hacer normalmente, que no se debe de hacer normalmente. Y había otras cosas así de ese estilo, que llaman la atención. Cuando se le preguntó por qué estaban ahí las personas, qué era lo más frecuente, lo más frecuente era la falta de caridad, la maledicencia, estar hablando mal de las personas, estar criticando a las personas, la envidia y el rencor, la falta de perdón, también un poco la codicia y la gula, aunque esas dos por sí mismas pueden enviarlos hasta abajo, allá donde no se sale, y juzgar al prójimo se consideraba algo muy grave. Ponía un ejemplo de dos personas. Un día llegó un hombre que le dijo, quiero saber dónde están estas dos personas. Le dio los nombres y ella preguntó. Al paso de las semanas recibió la respuesta e hizo venir a aquel hombre. Cuando el hombre llegó, María Sima le entregó un papel donde estaba el nombre de la persona y donde estaba en el purgatorio, y cuando lo vio dijo, es usted una charlatana, es usted una falsa, lo que dice es mentira. Primero, la mujer era una mujer que había tenido una vida muy libidinosa, una vida tanto promiscua. Había muerto mientras intentaba espantar la cigüeña. Y el otro resultaba ser un hombre muy justo, muy religioso, muy apegado a la iglesia, que iba a la misa todos los días, y sin embargo la mujer estaba ya muy próxima a irse, mientras que el hombre estaba muy por debajo, allá perdido. Aquel hombre se enojó, el que hizo la consulta, y la tachó de una farsante, hasta que tiempo después regresó, con una nueva noticia. Resulta que aquel hombre era un hombre que todo el tiempo estaba juzgando, que todo el tiempo hablaba mal de quienes no iban a la iglesia y andaba por aquí y por allá haciendo intrigas, mientras que la mujer aquella vivía su vida y punto. Y algo que ella señalaba y que había conocido a partir de las confesiones de las ánimas era que lo que hagas en vida no solamente es tuyo. Es decir, no solamente eres tú el culpable de lo que haya ocurrido con tu vida. Y si esa mujer tenía un problema hormonal que la orilló a ser así, alocada y libertina, pero además había un montón de canijos tipos que abusaban de ella todo el tiempo y que se aprovechaban, la culpa no solo era de ella, pero el hombre aquel que estaba más abajo sí era responsable enteramente de haber sido
Un sujeto que hablaba mal de todo el mundo, que criticaba a todo el mundo, que creaba intrigas, eso no era culpa de nadie más que de él, y por eso estaba más abajo. Y sonaba interesante porque también le preguntaron cosas de lo más variado, desde dónde van los drogadictos que mueren, dónde van las personas que tienen una orientación homosexual, y las respuestas eran increíblemente humanas. Por eso siempre se pensó que podrían haberla cancelado. De hecho, María Sima hoy en día solamente se considera como sierva de Dios, el paso más básico. Murió en el año 2004, así es que ya tiene 20 años de haber muerto. Y sin embargo no ha prosperado su causa de santidad. Dentro de la Iglesia Católica hay 3 pasos esenciales, que es ser declarado siervo de Dios, ser declarado beato y finalmente llevado al altar como santo. Ella no ha prosperado precisamente porque quizá muchas de sus críticas hacia los comportamientos de la Iglesia, de los sacerdotes, no eran del agrado, pero no eran falsos. Y en ese sentido, usted pensará, ¿qué me da garantía de que todo lo que ha dicho este señor extraño que está sentado ahí hablando y hablando y hablando por 50 minutos no sea falso? Que esa pobre mujer allá en Austria haya tenido un montón de alucinaciones. Bueno, básicamente porque la mujer que fue buscada en 1959 y que las ánimas le dijeron, ya está muerta y está en tal parte, estaba en tal parte y estaba muerta. El soldado que estaba desaparecido y que según las ánimas estaba vivo y en Francia, efectivamente estaba vivo y en Francia. Lo que pasa es que tras la guerra, habiendo sido soldado de la SS, no pudo volver a su casa porque su casa estaba en la zona soviética. Así de sencillo. Siguió viviendo en Francia oculto y no volvería a Alemania sino hasta mucho tiempo después, por el temor del castigo que le darían los soviéticos. Y sí, se confirmó, y hubo otros muchos incidentes que se confirmaron. Esta mujer, si bien no era una mujer que publicara cosas así con alardes ni nada, sí pudo acreditar que muchas de las revelaciones obtenidas a partir de estas presencias eran reales. Lo que decían era real. Y claro, usted seguramente quisiera saber sobre personajes famosos. Esa es una pregunta que todo el mundo le ha hecho también, bueno, que le hizo en su momento. Un día llegó una carta de alguien desde Estados Unidos. Tuvo que llamar a una persona para que le dijera lo que decía y preguntaba por un señor, que si sabrían dónde estaba ese señor. Y ella dijo, bueno, vamos a preguntarlo. Ella lo que hacía es que todo lo anotaba en una libreta. Entonces, si alguien le preguntaba, no importaba de dónde llegara la carta, ella anotaba la pregunta. Y cuando alguna de las ánimas le daba la respuesta, buscaba la pregunta y anotaba. Pues alguien le preguntó por un señor que había muerto en Estados Unidos y ella lo preguntó. Aquella persona había muerto en 1980. Así es que lo preguntó y tiempo después llegó la respuesta y la respuesta es no. Pasó por aquí pero se fue derecho. Y ella entonces tomó la dirección de aquella carta, contestó la carta, diciendo que no estaba en el purgatorio porque ya había seguido su camino. Tiempo después se enteró que esa persona era un hombre muy famoso, que promovía la paz, que deseaba la paz del mundo, el amor entre todos, y aunque no era un hombre religioso y de hecho había sido medio picarón toda su vida y le había entrado a la hierba, era un hombre bueno. Su nombre era John Lennon. María Sima no sabía quién era John Lennon, hasta que alguien le dijo, ese era un cantante muy famoso. No veía la televisión, no escuchaba la radio. Por lo tanto, no sabía ni siquiera quiénes eran los Beatles. Por supuesto que también, cuando le preguntaron acerca de una chica que había muerto en condiciones muy tristes, la persona que escribió preguntaba si había muerto de forma natural o si había mano negra detrás. Eso no le respondieron. Le respondieron que estaba ahí. Su nombre era Norma Jean. Ella anotó aquello en el cuaderno y cuando llegó la respuesta contestó, está ahí. No ha salido todavía, pero está ahí. Su nombre artístico era Marilyn Monroe. Y lo mismo pasó con el querido John F. Kennedy, Robert Kennedy, vamos, un montón de cosas. Y curiosamente, esta mujer, a pesar de todo, siempre vivió en su casita. Nunca cobró un peso por aquello. La criticaron mucho porque en una temporada lo que hacía era enviar cartas diciéndole a las familias, tienes que dar dinero a la iglesia para tal obra.
pero a la iglesia de su localidad, porque era lo que pedía el alma de alguien que se había muerto. Entonces dijeron que recibía comisiones. No, en realidad vivía de forma muy austera. Tras la muerte de sus padres, vivía sola en esta pequeña casa, cultivando, cuidando sus gallinas y recibiendo a veces de la caridad cosas. Pero cuando alguien preguntaba un tema, nunca cobró ni un solo centavo, pero sí viajaba. A María Sima le gustaba mucho viajar. Le gustaba ir y dar una plática a un grupo de personas. Todo eso le encantaba. Un día, y esa es una historia muy loca, está preparándose para un viaje. Va a ir a tal parte. Cuando de pronto aparece una persona junto a ella y se da cuenta que no es una persona viva y le dice: no vayas, te van a matar. ¿Pero por qué me van a matar? ¿Quién me va a querer matar? Se está preparando para matarte. Y resulta que no fue. Y después supo que había una intentona de matarla. No sé por qué. Ahora, la persona más grotesca que se puede imaginar. Bueno, alguien le preguntó sobre Adolfo Hitler. Ella respondió: no, Adolfo Hitler no se salvó. Adolfo Hitler está en el infierno y de hecho ha sido encontrado en varios exorcismos atormentando personas, en fenómenos de posesión demoníaca. Ese no. Pero un día llegó una de las hijas o de parientas de Hermann Göring, quien fuera el jefe de la Luftwaffe y uno de los personajes más despreciables del nazismo para muchos. Y casualmente ese sí estaba ahí, ese no se había ido al infierno. Reveló que eso era debido a que había estado poseído por el demonio. Es una serie de cosas tremendas. A mí me ha llamado mucho la atención, me han pedido mucho que hable de este tema. Yo no soy afecto a meterme en temas religiosos, específicamente en temas que generan controversia. No es algo que me interese adoctrinar a nadie ni contradecir a nadie. Pero este caso me ha llamado la atención. No sé usted qué piense, pero no deja de ser interesante. Muy buenas noches y que descansen en paz.